Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Es una historia muy importante, la historia del profeta Jonás. Jonás es una historia que la cuentan desde cuando uno está pequeñito en la clase dominical. Se cuenta incluso para niños, porque es una historia muy interesante. Incluso hay muchos dibujos, hay muchas caricaturas que nos hablan del profeta Jonás. Fue un profeta rebelde que él conocía la voluntad de Dios. Según él, la presencia, según como buen judío, la presencia de Dios estaba en el templo. Y él, pensando que saliendo de la ciudad de Jerusalén ya no estaba la presencia de Dios, y quiso huir de la presencia de Dios, porque él conocía la voluntad de Dios. Él sabía que si se predicaba la palabra de Dios, si se predicaba el arrepentimiento a los ninivitas se arrepentían. Y si se arrepentían, pues Dios los perdonaba. Porque siempre Dios perdona y olvida siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento. Y él conocía el corazón de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día, conociendo la voluntad de Dios, cuántas personas se han criado en los caminos del Señor y los han llevado desde pequeñitos a las clases dominicales, han estado en las iglesias y después se han ido, se han separado de los caminos del Señor? Y muchos conocen la voluntad de Dios, muchos saben que lo que hacen le es pecado, pero quieren huir de la presencia del Señor. Ese es el espíritu que está todavía de Adán. Cuando Adán pecó, él quiso huir de la presencia de Dios y él se escondió y sintió estas dos sensaciones: miedo y vergüenza. Después de haber pecado, quiso huir, quiso esconderse de Dios. Cuando: ¿a dónde iremos de tu presencia?, decía el rey David. ¿A dónde nos vamos a esconder? ¿Cómo nos vamos a esconder de la presencia de Dios? Si los ojos de Dios recorren todo el planeta Tierra, si Dios puede estar en todos lados, si uno de los atributos de Dios es la omnipresencia, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios? ¿Por qué huir de la presencia de Dios? A veces hay tormentas que nosotros mismos las causamos. Hay tragedias que se pueden evitar, como he dicho en otras ocasiones. A veces nosotros nos metemos en lugares, a veces nosotros nos separamos del Señor y a veces vienen tormentas a nuestra vida porque nosotros mismos lo buscamos por nuestra rebeldía, porque no queremos aceptar la realidad, porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Jonás conocía la voluntad de Dios, pero fue un profeta rebelde, fue un profeta que desobedeció la voluntad de Dios y siempre hay consecuencias. Él tuvo que pasar por el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches, y hasta que él pues se arrepintió, él oró a Dios y Dios mandó a aquel pez a vomitar, y él siempre fue a Nínive. Los planes de Dios son perfectos. Dios quería que se predicara en Nínive y siempre se predicó. Esto pudo Jonás haberlo evitado, pero él no quiso. Él quiso huir de la presencia del Señor. Nosotros podemos evitar varias cosas siempre y cuando nos sometamos siempre a la voluntad de Dios, que es santa y agradable y perfecta. Mucha gente no quiere dejar el pecado, mucha gente sabe que lo que están haciendo es malo, pero quieren seguir haciendo estas cosas porque no se quieren someter a la voluntad de Dios. Y cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios, levantamos esas tempestades, levantamos esas tormentas que vienen a nuestra vida, y Dios castiga de esta forma. ¿Para qué? Porque nos ama, porque quiere que nosotros volvamos a los caminos, porque todos nos hemos descarriado como ovejas, cada quien se apartó por su camino, dice la palabra del Señor. Todos tenemos que ir a una dirección, y esa única dirección que vemos la luz al final del túnel, esa dirección de vida se llama el Señor Jesucristo. Es necesario poner atención lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. No huir de Dios, no ser un cobarde, sino que ser un valiente, buscar a Dios mientras pueda ser hallado para sí. Así, de esta manera, no van a venir tormentas a nuestra vida y vamos a vivir siempre de victoria en victoria y de bendición en bendición. Que el Señor les bendiga a todos en este precioso día que Él nos ha regalado. Bendiciones para todos.